Hola, mi nombre es Elifele Pérez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a hacer el video para explicar el funcionamiento del sistema de telemetría inalámbrico de la práctica de la fase 3, componente práctico. Este prototipo, bueno, ya como les dije, soy Elifelet y el tutor es Iván, el grupo 22. Vamos a leer el punto dice: realice un video del prototipo o simulación del prototipo evidenciando su correcto funcionamiento en máximo 10 minutos. Entonces yo lo que voy a hacer es explicar el funcionamiento, solamente eso. Entonces, yo lo hice en Insys Proteus. Acá tenemos el programa corriendo ya. Aquí me está mandando una temperatura de 14 centígrados. Acá tenemos el programa en Arduino y vamos a ver la simulación por un proyecto serial. Enviamos esta información a la interfaz gráfica que está en LabVIEW. Bueno, en LabVIEW aquí podemos ver el esquema. Pues acá recibimos por el puerto, recibimos los datos que nos envía el LabVIEW y aquí dentro, bueno, vemos el tiempo de espera y vemos la cantidad de caracteres que necesitamos, en este caso 50, que es demasiado porque nosotros necesitamos solamente 2 o 3 cuando mucho. Acá convertimos la temperatura que viene en string a número y lo vamos a mandar a un indicador, que en este caso es indicador de temperatura. Listo. Acá en este otro diagrama, bueno, acá es el programa ya como tal. Se ve que, bueno, al inicio, el inicio nos manda calentamiento, listo. Si esto es verdad, nos manda calentamiento. Si es mentira, nos manda final. O sea, si cuando se inicia el programa, si empieza en inicio, que obvio va a empezar allí, envía calentamiento. En calentamiento, pues tenemos el programa que nos dice que si la temperatura actual es menor que la temperatura mínima, si eso es menor, entonces vas a prender el LED de temperatura baja. Si eso no es así, si eso es falso, entonces no prendes nada y pasas a, bueno, acá hay otro condicional, dice que la temperatura actual debe ser menor a la temperatura mínima. Si eso no es así, entonces nos vamos a enfriamiento. Y en enfriamiento también, si la temperatura actual es mayor que la temperatura máxima, si eso es verdad, nos vamos a final. Si la temperatura actual es mayor que la temperatura máxima, entonces, si eso es verdad, alumbra la temperatura máxima. Sí. Listo. Y en final, entonces tenemos el condicional para los condicionales con una conexión y dice que si la temperatura actual es mayor que la temperatura mínima o la temperatura actual es menor que la temperatura máxima, entonces si eso es verdad, alumbras el LED de temperatura normal. Si es mentira, pues no. Si es falso, entonces no alumbra nada y se va al inicio. Y entonces el inicio otra vez va a hacer el mismo ciclo, pues es un ciclo repetitivo. Vemos bueno, este es ¿cómo es sí, la interfaz gráfica que el usuario va a ver al final? Vamos a ponerlo así, dividir pantalla para ver este. Listo. Aquí lo que estamos viendo es, vamos a hacerle más acá, la interfaz que vería el usuario. En este caso, aquí, bueno, esta sería la señal de temperatura. Aquí puede ingresar la temperatura máxima que necesita. En este caso vamos a poner que sea una temperatura máxima de 20 centígrados y una temperatura mínima ¿de qué? De 10, para tener un rango de 10, ¿vale? Listo. Entonces, temperatura actual 14 centígrados. Vamos a aumentar la temperatura. Vamos a aumentar la temperatura a 17. Vamos a aumentarla a 18, 19. Ya está al punto de superar el límite de temperatura permitida y listo, lo superó, está en 20, o sea, ya es temperatura máxima. Si es mayor o igual a 20, entonces enseguida le va a indicar al usuario de que la temperatura está demasiado alta.
Listo, entonces vamos a volver normal, vamos a bajar la temperatura. Está ahorita en 12, la temperatura en 11, la temperatura mínima es 10, ¿cierto? Cuando esté en 10 ya es temperatura muy baja. Depende del producto porque los contextualizo, pues debía hacerlo antes, pero bueno, lo contextualizo. Esto es un vehículo que va a transportar alimento no perecedero y hay veces que hay alimentos que no necesitan temperaturas tan bajas. Pueden ser frutas o algo porque se pueden dañar. Entonces, una temperatura, tiene que ser una temperatura entre 10 centígrados y 20 centígrados. Entonces, bueno, aquí estamos en temperatura de 11, estamos al punto. 10, si es 10, es temperatura 10, ya es mínima. Entonces, listo, el LED empieza a indicarle al, al, al usuario, bueno, sí, al usuario de que la temperatura está mínima. Entonces, así les muestro el funcionamiento de mi sistema de telemetría en el software Proteus y en el software LabVIEW. Muchas gracias.